En el ejercicio 7.45, mediante la conexión de unos condensadores se modifica el factor de potencia de una carga de 300 kilovatios desde 0.65 en retraso a 0.90 en retraso. Calcular la potencia reactiva de los condensadores necesarios para obtener dicha modificación y el tanto por ciento en que disminuye la potencia aparente. Lo que nos están pidiendo es calcular la variación de las potencias reactivas. Em, Bien, entonces también nos dan un dato adicional que son 300 kilovatios. Esos 300 kilovatios, por lo que está hecho por los vatios, que significa que son una potencia, en este caso, activa. ¿Sí? Por eso vamos como solución, primero se colocan los datos. Y esos dos números que nos dejan no son otros que los factores de potencia. El factor de potencia 1 y el factor de potencia 2. Bien, como veremos aquí, la idea de modificar el factor de potencia es que siempre se haga más pequeño. Es decir, que a nosotros nos conviene que el ángulo que tenemos sea tan pequeño que su factor de potencia tienda a ser uno. Esa es la idea de la corrección del factor de potencia. Bien, como sabemos que el factor de potencia 1 es 0.65, su ángulo va a ser coseno de tita igual 0.65. Tita 1 nos da 49.45. El factor 2 es 0.9. Coseno de tita 2 igual 0.9. Tita 2 es 25.84. Y ahora vamos a ver en nuestro caso cuando tenemos el factor de potencia 1, es decir, antes de modificar el factor de potencia. Tenemos nuestro triángulo. Como sabemos que está en retraso, estas actúan de una forma inductiva. Quiere decir que nuestro triángulo va a estar mirando hacia abajo. Y está hecho por los componentes θ 1, el P, potencia reactiva, la potencia aparente. Aquí, ¿por qué no pongo P1? ¿Por qué? Porque sabemos que en ese tipo de casos lo único que va a cambiar son Q1 y S sub 1. La potencia activa siempre se mantiene igual. Entonces nuestro ángulo 1 es 49.45. Tenemos la potencia igual a 300 kilovatios. Entonces lo que podemos hacer es hallar la potencia aparente, es decir, S, a través de la siguiente fórmula. P es igual a S coseno de tita, donde S es igual a voltaje por intensidad. Entonces para S despejamos S y queda P sobre coseno de tita, que viene a ser 300 kilovatios sobre 0.65. Entonces nos da 461.5 kilovolt. Entonces, para hallar la potencia reactiva es la potencia aparente S por el seno del ángulo 1, es decir, 300 kilovatios por el seno de 49.45, que nos da un resultado de 350.66 kilobar. Ahora vamos a ver cómo es después o cuando ya queremos modificar en la corrección del factor de potencia, es decir, haciendo nuestro ángulo más pequeño. Tenemos el mismo triángulo, θ1, P, S1 y Q2, 1. Lo que vamos a hacer es, dentro de ese mismo triángulo, vamos a crear un triángulo más pequeño. ¿Con quién? Con el tita 2. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos el tita 2, entonces el Q1 va a ser toda la parte más grande, ¿no? Y el Q2 va a ser esta parte más pequeña. El S2 va a ser la nueva hipotenusa. Y nuestro incógnito, lo que nos piden hallar, es la parte de la diferencia de Q1 y Q2. Tenemos un ángulo de 25.84. Y entonces, nuevamente, al igual que en la parte anterior, la potencia es igual a 300 kilovatios. Potencia es igual a la potencia aparente por el coseno de tita 2. Es decir, 300, despejamos ese 2, queda 300 kilovatios sobre 0.9. Nos da 333.33 kilovolt. Entonces, Q2, ¿cuánto es? Sabemos que esto es igual a potencia aparente por el seno del tita 2. 300 kilovatios por el seno de 25.84. Nos queda 145.28 kilovolt. Ahora las preguntas que nos piden la potencia reactiva de los dos condensadores necesarios por la modificación, quiere decir la variación de las potencias reactivas. Q1 menos Q2. Entonces reemplazamos 350.66 menos 145.28. Eso nos da 205.38 kilovolt. Es reactivos. ¿Sí? Eso es nuestra primera respuesta. Entonces el porcentaje en que disminuye S. Para llevar el porcentaje en que disminuye S, lo que tenemos que hacer
es hallar el porcentaje que representa ahora el S2, es decir, 333 de 461, utilizando la fórmula típica de sacar el porcentaje. X sobre 100 por el total, que sería 461.5, nos da igual a 333.3. Entonces, ese valor representa 333.3, 72.22%. Eso es lo que representa. Lo que queríamos en sí hallar es lo que disminuye, es decir, este valor, pero restado con el total, o sea, con el 100%. ¿Cuánto ha variado? Un 27.78%. Y bien, eso sería todo de este ejercicio. Muchas gracias.